Los forajidos secuestran a la esposa de un ranchero solo para descubrir que es la pistolera más temida en las desoladas extensiones del desierto de Arizona. Había un hombre llamado Hank Donovan, un ranchero canoso que poseía un extenso terreno que se extendía bajo el sol implacable. Su ganado valía una pequeña fortuna y su propiedad era bien conocida entre los lugareños como un lugar seguro. Pero no fue el rancho en sí lo que hizo famoso a Hank. No, fue su esposa Emma. Emma Donovan no era la típica esposa de un ranchero, no era la dama de voz suave y carácter dulce que esperarías ver horneando pan o cuidando animales en una tranquila casa de campo. Emma tenía un pasado tan oscuro que Hank no se atrevió a hacer demasiadas preguntas. Lo que Hank sí sabía era que su esposa había sido conocida una vez como Widowmaker, un nombre que infundía miedo en los corazones incluso de los criminales más empedernidos antes de conocer a Hank. Emma había sido una notoria cazarrecompensas, el tipo de mujer que podía superar en dificultad y disparos a cualquier hombre en el oeste. Una reputación que hacía temblar hasta a los hombres más intrépidos, pero cuando se casó con Hank, enterró esa vida retirándose a la tranquila y pacífica existencia de la esposa de un ranchero, o eso parecía. Era tarde una noche cuando llegaron los forajidos, liderados por los infames hermanos King, una notoria pandilla que había estado causando estragos en toda la región. Habían oído rumores de la riqueza que poseía Hank Donovan. Pensaron que secuestrando a su esposa podrían retenerla por su guapo marido y obligar a Hank a pagar una buena suma para recuperarla. Pocos sabían que estaban a punto de cometer un grave error. Bajo el manto de la noche, los hermanos King y su pandilla cabalgaron hasta el rancho Donovan silenciosamente. Se colaron en la casa dominando fácilmente a los pocos jornaleros del rancho. Irrumpieron en el dormitorio donde Emma dormía y antes de que pudiera despertar por completo, le ataron las manos y la arrojaron sobre el lomo de uno de sus caballos. «Levántate, señora». Uno de los forajidos se burló sacudiéndola bruscamente para despertarla. «Vienes con nosotros, Emma». No se resistió, simplemente sonrió, el tipo de sonrisa que inquietaba incluso al hombre más cordial. El líder, un hombre corpulento llamado Colt King, la agarró bruscamente del brazo y la puso de pie de un tirón. «Será mejor que te comportes, señora». Colt gruñó. «Haremos un trato con tu marido muy pronto. No se atreverá a intentar detenernos cuando hagamos nuestras demandas». Emma no dijo una palabra, simplemente asintió como si estuviera demasiado cansada para que le importara. La pandilla la condujo fuera de la casa y hacia los caballos, donde la ataron a uno de los animales antes de partir en la noche mientras cabalgaban por el desierto. La pandilla comenzó a hablar entre ellos, haciendo planes para el rescate. Estaban seguros de que Hank pagaría lo que pidieran por el regreso sano y salvo de Emma. Después de todo, solo era una mujer, ¿no? Pero a medida que se aventuraban más en el desierto, Emma comenzó a moverse. Podía oír sus voces volverse más bajas a medida que se adentraban en el desierto y cuando finalmente sintió que era el momento adecuado, actuó sin previo aviso. Emma se liberó de las cuerdas que le ataban las manos. Resultado de años de entrenamiento y disciplina, no necesitaba mirar para saber dónde. Las armas estaban exactamente donde las dejó atadas a su cuerpo de la manera más poco convencional. Los hombres no se habían molestado en desarmarla asumiendo que estaba demasiado indefensa para ser una amenaza en un movimiento errático. Emma sacó su revólver más rápido de lo que ataca una serpiente de cascabel antes de que alguien pudiera reaccionar. Dos forajidos estaban en el suelo, la sangre brotaba de sus pechos. Colt King se giró horrorizado, pero ya era demasiado tarde. Emma ya estaba sobre él. El cañón de su arma presionado contra su frente antes de que pudiera siquiera alcanzar su propia arma. «Cometiste un error», dijo Emma con frialdad, su voz goteando veneno. «Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad». Colt, su rostro pálido y tembloroso, levantó las manos en señal de rendición. «No sabíamos quién eras», tartamudeó. «Pensamos que eras solo la esposa de un ranchero». Emma entrecerró los ojos. «Mucha gente piensa eso, pero la verdad es que soy la última persona con la que deberías haber
Cruzado con un movimiento suave y practicado enfundó su arma y se desató del caballo. Los forajidos restantes la miraban fijamente incredulidad. Todos habían oído los rumores, por supuesto los cuentos de la hacedora de viudas habían viajado por los salones susurrados en voz baja alrededor de fogatas y hablados con temeroso respeto entre aquellos que conocían el verdadero costo de cruzar su camino, pero nunca lo habían creído realmente hasta ahora. Ahora vas a caminar de regreso a ese rancho, ordenó Emma con voz mortalmente tranquila, y cuando llegues allí le vas a decir a tu pandilla que Emma Donovan no es alguien con quien meterse, ¿entiendo? Los forajidos asintieron frenéticamente, sus rostros pálidos de miedo estaban completamente a su merced y lo sabían. El viaje de regreso al rancho fue largo y tenso. Cuando llegaron a las afueras de la propiedad, Emma dio una última mirada desdeñosa a los hombres. Salgan de mi tierra, escupió, y si alguna vez vuelvo a ver sus caras no será bonito. Los forajidos no necesitaron más aliento, se alejaron tan rápido como sus piernas pudieron llevarlos, dejando a Emma parada sola en el polvo. No necesitó esperar mucho antes de que Hank se acercara a ella. Su rostro era una mezcla de alivio y asombro mientras desmontaba y corría a su lado. Emma, ¿estás bien?, exclamó Hank con su voz llena de emoción. Emma solo sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era el tipo de sonrisa que hacía que Hank se estremeciera de comprensión. Estoy bien, dijo, pero la próxima vez, Hank, quizás queramos asegurarnos de que nadie olvide quién soy realmente. Mientras cabalgaban de regreso al rancho, Hank miró a su esposa. Su corazón se llenó de orgullo. Siempre había sabido que ella era capaz, pero parecía verla en acción. La mujer que amaba, la mujer que había enterrado su pasado por él, era algo que nunca olvidaría. Y los hermanos, quien aprendieron por las malas que incluso los forajidos más temidos nunca podrían predecir con quién se estaban metiendo realmente. Emma Donovan, la hacedora de viudas, no era alguien a quien subestimar, ni ahora ni nunca. En los días que siguieron las cosas parecieron volver al ritmo tranquilo de la vida del rancho. Hank trató de convencerse a sí mismo de que la terrible experiencia había terminado, que el peligro había pasado, pero Emma sabía que no. Ella siempre lo hacía. El polvo apenas se había asentado después de la humillante retirada de los hermanos King cuando Emma comenzó para escuchar susurros de otra pandilla, una que era incluso más peligrosa, más despiadada que los King. Esta nueva pandilla estaba liderada por un hombre llamado Clagraveyard Grant, un exforajido con reputación de no dejar nada más que muerte y ruina a su paso. Se decía que se había cruzado con Emma antes y que nunca la había olvidado por la humillación pública que le había dado años atrás. Mientras Hank trabajaba en la reparación de las cercas, los agudos oídos de Emma captaron un leve sonido familiar. Puff Beats, no muy lejos. Había estado esperando esto durante días. El silencio que se había instalado en el rancho era solo la calma antes de la tormenta. Su intuición nunca se equivocaba. Cuando Hank llegaba a almorzar, Emma se sentaba a la mesa, su mente en otra parte. Notó la mirada lejana en sus ojos y la forma en que sus dedos trazaban distraídamente el borde de su rifle, que siempre descansaba junto a su silla. Hank sabía que algo venía, pero no quería admitirlo, no después del susto que acababan de tener con los hermanos King. Emma, Hank comenzó, su voz suave pero seria. ¿Qué es? Ella encontró su mirada, sus ojos fríos pero llenos de la misma resolución que siempre tuvo. Es él, el que nunca olvida. La puerta se abrió con un crujido de repente y los sentidos de Emma se pusieron en alerta máxima. Sin decir palabra, se puso de pie y caminó hacia la puerta. El cuero de sus botas permaneció silencioso contra el suelo de madera. Hank la siguió de cerca, sin estar seguro de si debería estar preocupado o si su esposa simplemente estaba siendo demasiado cautelosa. Afuera, justo más allá del camino polvoriento que conducía al rancho, había una figura. Un hombre a caballo, alto y de hombros anchos, recortado contra la luz que se desvanecía del cielo vespertino. Su sola presencia hacía que el aire se sintiera más denso, como si el mismo desierto contuviera la respiración. Era Cla Grant. Emma Donovan. Cla, llamó. Su voz, tan áspera como la grava, llevándose a través del viento como una advertencia. Debería haber sabido que estarías aquí. Siempre has tenido un don para esconderte a plena vista. Emma dio un paso adelante. Su postura recta. Sus manos aún descansaban en la empuñadura de su revólver. ¿Qué quieres, Grant? Se rió entre dientes, bajando oscuramente de su caballo con una gracia que desmentía su apariencia brutal. Sus hombres siguieron su ejemplo.
Un grupo de forajidos endurecidos que habían visto más derramamiento de sangre del que la mayoría podría estómago. Lo único que destacaba más que su ferocidad era la frialdad en sus ojos. Estoy aquí para hacerte una oferta, dijo Kla con voz suave como un depredador jugando con su presa. Tú y yo podríamos gobernar este desierto. Deja a tu marido, deja todo esto atrás y únete. A mí no hay razón para que te escondas aquí en medio de la nada. Tienes una reputación, Emma, creo que sabes a qué me refiero. La mandíbula de Emma se apretó. Ella sabía exactamente a qué se refería. Grant tenía una forma de torcer a la gente a su voluntad, seduciéndolos con poder y promesas de riquezas, pero Emma había aprendido hacía mucho tiempo que esas promesas no eran más que mentiras envueltas en terciopelo. No estoy interesado en tu oferta, Grant respondió con frialdad entrecerrando los ojos. Y si has venido aquí por algo más, te irás de la misma manera. Grant sonrió. Siempre fuiste testarudo, pero no creas que puedes alejarte de mí. Tengo una cuenta que saldar. Me humillaste una vez y he esperado mucho tiempo por este momento. Antes de que Hank pudiera dar un paso al frente, Emma levantó una mano para detener a él. Ella conocía a su marido lo suficientemente bien como para entender sus instintos protectores, pero esta era su lucha, y en el mundo en el que vivían solo había dos formas en que podía terminar: de pie o de espaldas. ¿Crees que puedes derrotarme, Kla? Tú y tus chicos, Emma dijo, su voz baja y llena de la clase de calma mortal que solo alguien que había mirado a la muerte a la cara podría poseer. He enterrado hombres que eran mucho peores que tú. Los ojos de Kla brillaron con un brillo peligroso, pero no era tonto. Sabía que ya no estaba tratando con la esposa de un ranchero. La había subestimado una vez y ahora ese error le costaría caro. Ya veremos sobre eso, gruñó haciendo un gesto a sus hombres. Sacaron sus armas, pero Emma fue más rápida. El sonido de los disparos se hizo añicos el silencio del desierto mientras Emma se movía como un rayo. Su revólver destellaba desde su funda con la precisión de una serpiente, atacando a los dos primeros forajidos. Cayeron antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Los hombres de Grant dudaron solo un segundo, pero eso fue todo lo que Emma necesitó. Disparó de nuevo y un tercer forajido se desplomó al suelo. Hank se quedó congelado por un momento, impresionado por la velocidad y la precisión mortal con la que se movía su esposa, pero su sorpresa fue rápidamente reemplazada por una oleada de orgullo. Esta no era la mujer tranquila y dulce con la que se había casado, esta era la hacedora de viudas, el legendario pistolero. Kla Grant, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, buscó su propia arma, pero ya era demasiado tarde. Emma había anticipado su movimiento y en una fracción de segundo su bala encontró su objetivo, golpeando la mano de Grant y haciendo que su revólver se deslizara por el suelo. Se tambaleó hacia atrás agarrándose la muñeca con dolor y miró fijamente a Emma, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Tú eras la hacedora de viudas, jadeó, pensé que era solo un mito. Los labios de Emma se curvaron en una sonrisa fría. Mito o no, sigues vivo, lo cual es más de lo que puedo decir de tus hombres. Grant, ahora acorralado, solo le quedaba una opción: retirarse. Murmurando una maldición, se puso de pie e hizo una señal a los forajidos restantes. Esto no ha terminado, Emma. Siseó, volveré por ti. Tú, por los dos. Pero Emma no estaba preocupada. Mientras Grant y sus hombres huían hacia la noche del desierto, se giró hacia Hank, que todavía estaba en shock. Su boca agape. Tenías razón, dijo, su voz llena de asombro. Nunca supe la historia completa de quién eras. Debería haber confiado más en ti. Emma le dio una sonrisa cansada, enfundando su revólver. El pasado es algo peligroso, Hank, pero he aprendido a vivir con él y se necesitarán más que unos pocos forajidos para sacudir mi fundación. Mientras el sol se ponía en el horizonte, los Donovan sabían que esta pelea estaba lejos de terminar, pero por ahora se tenían el uno al otro y eso era suficiente. Juntos podían enfrentar cualquier cosa. Pasaron días después del enfrentamiento con Kla Grant y su pandilla. Aunque Emma los había ahuyentado con éxito, podía sentir la tensión flotando en el aire como una tormenta esperando a estallar. No era solo la amenaza de otro ataque, era la realidad de que Grant no se rendiría. Había dejado claras sus tensiones y tenía una venganza personal contra ella que lo llevaría a cualquier extremo. Hank hizo todo lo posible para mantener el rancho en funcionamiento. Pero el miedo que se había apoderado de ambos después del encuentro era difícil de sacudir. Emma sabía que tenía que acabar con eso de una vez por todas.
No podía vivir con el miedo constante de que el pasado volviera para atormentarlos y no podía dejar que Hank, que no tenía nada que ver con su antigua vida, se viera arrastrado más a eso. La única forma de detenerlo era enfrentarlo de frente. Una tarde, cuando el sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre el rancho, Emma se giró hacia Hank, con la mirada firme y decidida. «Voy tras él para siempre». Hank la miró. El peso de la decisión se hundía en ella. «No tienes que hacer esto, Emma, podemos irnos, empezar de nuevo en algún lugar nuevo». Emma negó con la cabeza, su expresión inquebrantable. «No se trata de empezar de nuevo, se trata de terminar lo que empecé. He pasado demasiados años huyendo de mi pasado. Esta es la única forma de acabar con esto». Podía ver la preocupación en los ojos de Hank, pero también había comprensión. Él sabía que ella tenía razón. Emma siempre había sido una fuerza de la naturaleza, y aunque odiaba el peligro al que se enfrentaba, amaba su fuerza. «Ten cuidado, Emma», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Vuelve a mí, lo haré», prometió. Su voz estaba llena de la misma fría confianza que la había llevado a través de tantas batallas antes de esa noche. Emma empacó solo lo esencial, provisiones para algunos días, un revólver de repuesto y, por supuesto, su preciado rifle Winchester, su compañero de mayor confianza mientras ensilló su caballo y se preparó para partir. Hank salió al granero, su rostro ensombrecido por la luz de una linterna. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Hank. Su voz era una mezcla de preocupación y admiración. Emma hizo una pausa y lo miró por encima del hombro. «Es la única forma. Terminaré con esto, te lo prometo, Hank. No solo voy tras Clagrant. Voy a enterrar esta parte de mi vida para siempre con un asentimiento final». Hank dio un paso adelante. Tomó su mano y la apretó. «Entonces será mejor que seas el último en pie cuando termine». Los labios de Emma se curvaron en una breve sonrisa. Su corazón pesado pero resuelto, montó su caballo y con una última mirada a Hank, se alejó en la noche. Su silueta desapareció en el oscuro horizonte. 4 días, Emma rastreó a la pandilla de Clagrant por el desierto, conocía sus hábitos, sus escondites y sus tácticas. No serían fáciles de encontrar, pero Emma estaba paciente, tenía un enfoque singular para asegurarse de que Grant nunca volviera a amenazar a su Hank ni a nadie más. Finalmente los encontró. Habían establecido un campamento en un estrecho cañón, un lugar rodeado de rocas dentadas donde pensaban que estaban a salvo. Pero Emma lo supo mejor en el momento en que vio su fogata parpadeando en la distancia. Supo que era el momento con las sombras del cañón extendiéndose largas y oscuras detrás de ella. Emma se preparó, respiró hondo, calmando sus nervios. Esto no era solo un tiroteo, era el ajuste de cuentas final. Iba a asegurarse de que el pasado permaneciera enterrado donde pertenecía. Desmontó y se arrastró silenciosamente hacia el campamento usando el terreno para mantenerse oculto. Los forajidos estaban reunidos alrededor del fuego, riendo y hablando. Grant sentado en el centro no tenía idea de lo que venía. Los ojos de Emma se entrecerraron mientras escaneaba la escena evaluando a los hombres. Sabía que no tendría una mejor oportunidad. Con un movimiento lento y deliberado, sacó su revólver de su funda y apuntó. El disparo resonó en las paredes del cañón. El primer forajido cayó antes de que supiera que lo golpeó. Los demás corrieron hacia sus armas, pero Emma ya estaba sobre ellos moviéndose con precisión letal. Disparó a 2 hombres más antes de que pudieran reaccionar. Su movimiento fue tan rápido y fluido que parecía que las balas vinieran de la nada. Grant se puso de pie de un salto. Su rostro se retorció de rabia e incredulidad. «Emma», rugió, sacando su arma, «vas a pagar por esto». Disparó a ciegas, pero Emma ya se estaba moviendo. Se agachó detrás de una roca, su corazón se aceleró y luego echó un vistazo por el borde. En esa fracción de segundo, Grant la vio. Sus ojos estaban desorbitados, llenos del tipo de furia que solo un hombre con rencor personal podría tener. «Emma», gritó. Su voz resonó en el cañón. «Te mataré». Emma no respondió, solo esperó, observándolo a través de la mira de su rifle, esperando el momento perfecto.
Grant se distrajo por una fracción de segundo, mirando a sus hombres como si esperara que vinieran en su ayuda. Fue entonces cuando Emma hizo su movimiento. Se levantó de detrás de la roca y apuntó. Grant se giró justo cuando la bala lo golpeó de lleno en el pecho. Se tambaleó hacia atrás. Su arma cayó de su mano mientras se desplomaba. En el suelo esto no puede ser el final, dijo con voz áspera débil mientras la sangre se agolpaba bajo el. Emma se quedó allí, su rostro impasible, mirándolo con ojos fríos. Siempre había sabido que este día llegaría, pero ahora que había llegado no sentía nada más que la silenciosa satisfacción de haber terminado lo que había empezado hacía tantos años. No dijo una palabra, se giró y empezó a caminar de vuelta hacia su caballo, su corazón pesado pero aliviado. Emma regresó, se dirigió al rancho. Unos días después, cansada pero victoriosa, el sol apenas empezaba a salir mientras cabalgaba hacia la casa. Los primeros rayos de luz atrapaban el polvo que se aferraba a su ropa. Hank la estaba esperando de pie en el porche con una mirada de preocupación que rápidamente se convirtió en alivio. Cuando la vio acercarse, dio un paso adelante para encontrarla, sus ojos buscando en su rostro señales de lo que había pasado. Está hecho, dijo Emma en voz baja, su voz firme, aunque su cuerpo estaba exhausto. Grant se ha ido para siempre. Hank asintió atrayéndola a sus brazos. Sabía que volverías a mí, siempre lo haré. Emma susurró. Esta vida no es fácil, Hank, pero mientras te tenga puedo afrontar cualquier cosa. Y como estaban juntos en el porche con el sol del desierto elevándose detrás de ellos, Emma Donovan sabía que por fin el pasado había quedado atrás y que su futuro, fuera lo que fuese que deparara, ahora era suyo para moldearlo.